Bueno, buen día para todos nuevamente. Vamos a iniciar el día de hoy con la retroalimentación de la semana número 4 y luego continuaremos con semana número 5 y con una información que les tengo pendiente sobre un proyecto a nivel del Departamento de Matemáticas en el que todos los estudiantes deben de participar. Bien, entonces tenemos en esa semana número 4. Me confirman por favor si escuchan bien, ven el documento. Sí, profe. Muchas gracias. Bien, en ese, en esa semana número 4 desarrollamos lo que era el momento del encuentro, que era observar un video, cómo se midió por primera vez la Tierra, espero que lo hayan visto en su totalidad. Luego jugamos quién quiere ser millonario y vamos a pasar a lo que es el momento del actuar. Es sumamente importante que repasemos lo que trabajamos esta semana número 4 porque con lo que vamos a trabajar en la semana número 5 son dos conceptos que van consecutivos. En esta semana número 4 trabajamos la resolución de triángulos rectángulos utilizando razones trigonométricas. Para esta semana número 5 vamos a continuar con ello, pero ya determinando ángulos, porque ya en la semana número 4 lo que hicimos fue determinar un lado, que por ejemplo vamos a ver aquí el 4.1, decía, desde un punto situado a 18 metros del pie de un árbol se observa el extremo superior del árbol con un ángulo de elevación de 62 grados. ¿Cuál es la altura del árbol? Entonces, observamos que nos dan el ángulo de 62 grados y nos piden determinar la altura del árbol, que también se le puede llamar cateto opuesto, o en este caso se le puede llamar H. Tiene varios nombres. Y teniendo en cuenta ese ángulo de 62 grados, tenemos un lado que se denomina también cateto. Este lado de acá, cateto adyacente. Entonces, a partir de esa información que nos brinda esta imagen, vamos a dar respuesta a unos interrogantes. El primero que dice, ¿qué lados se involucran en la situación con respecto al ángulo conocido? El ángulo conocido es 62 grados. ¿Qué lados se involucran? Bueno, se involucra el lado del cual quiero saber, que en este caso es la altura del árbol, y se involucra este lado que se conoce como cateto adyacente. Entonces, se involucra cateto opuesto y cateto adyacente. En el interrogante número 2 dice, ¿qué lado se conoce y por cuál están indagando? Yo les decía en ese entonces, en la semana número 4, que lo que usted menciona en el interrogante A lo confirma en el interrogante B. ¿Qué lado se conoce? Bueno, se conoce el cateto adyacente, que serían 18 metros, y se conoce, bueno, ¿y qué? ¿Por cuál lado me están indagando o me están preguntando? Bueno, se desconoce el cateto opuesto, que corresponde a la altura del árbol, o lo que conocemos también como H. Ahora, teniendo en cuenta esos dos aspectos, vamos a definir qué razón trigonométrica es la más conveniente. Entonces, tenemos que buscar una razón trigonométrica que involucre el cateto opuesto y el cateto adyacente, porque es la información que se está, son los aspectos que se involucran o son los lados que se involucran. Entonces, ¿qué razón trigonométrica es la que involucra cateto opuesto y adyacente? Dentro de las principales, seno, coseno, tangente. La razón más adecuada es tangente, porque involucra cateto opuesto, lo que yo quiero saber, y la información con la que cuento, que en este caso es el cateto adyacente. Involucra cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces sería tangente de 62 es igual a h, que es el cateto opuesto, sobre 18, que es el cateto adyacente. Le agrego un 1 adicional y despejo la h. Lo que esté diagonal con esa h pasa a dividir debajo de la línea y tangente de 62 por 18 multiplican arriba. Tangente de 62 por 18 dividido 1 es 33.85 aproximadamente. Aproximadamente porque no le coloqué todos los decimales después del punto, simplemente coloqué 2 decimales después del punto. Eso en cuanto al 4.1. Pasando al 4.2, la situación era sobre la construcción de una rampa. Entonces, en la imagen podemos observar un ángulo de 15 grados. Al frente de ese ángulo queda un lado, 2.6, que equivale a lo que es el ángulo, a lo que es el cateto opuesto. Y me piden determinar la distancia en la cual debe iniciar la rampa. La distancia sería esta, porque la rampa es por donde circulan las personas. Entonces vamos a ver, ¿qué lado se involucra en la situación? Se involucra el cateto opuesto, que es 2.6,
y se involucra el cateto adyacente, que es el lado que deseo conocer. El cateto opuesto y cateto adyacente. Lo que usted decía en la respuesta que usted daba en el interrogante A, lo confirmaba en el interrogante B. ¿Por qué lado se conoce? Se conoce el cateto opuesto, que es la altura de la rampa. ¿Y por cuál lado están indagando? Por el cateto adyacente, que corresponde a la distancia de la rampa. Luego teníamos que determinar la razón trigonométrica más conveniente. Ahora, esa razón trigonométrica es la que involucra estos dos lados, lo que es el cateto opuesto y el adyacente. Entonces, en este caso, al igual que en el 4.1 y va a pasar en el 4.3, era la razón trigonométrica tangente. Eso no significa que en este tipo de ejercicios siempre sea tangente, sino que se dio la casualidad que en los tres ejercicios podíamos utilizar la razón trigonométrica tangente. Entonces, tangente de 15 es cateto opuesto, que es 2.6, y X, que es el cateto adyacente. Yo le di un valor de X, y hay otros estudiantes que le pusieron A, haciendo referencia a la A de adyacente, listo, como sea, cualquier letra. Y le agregamos un 1 adicional y vamos a despejar esa X, o la variable que ya han colocado. Esta X, lo que esté diagonal con esa X pasa a dividir, es lo que va a quedar en el denominador, y 1 por 2.6 multiplican arriba. 1 por 2.6 dividido tangente de 15 es 9.70 metros aproximadamente. 4.3, bueno, en el 4.3 teníamos que determinar la altura de una torre teniendo en cuenta la siguiente información: un ángulo de 48 grados y una distancia, es decir, que forma la sombra que da esta torre es de 115 metros. Entonces tenemos que verificar, bueno, ¿por qué lado involucran? El cateto opuesto, porque está al frente del ángulo de 48 grados, estamos haciendo referencia a ese ángulo de 48 grados, y el cateto adyacente, que sería 115 metros. Ahora, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto son los datos, lo que es el cateto opuesto y el cateto adyacente son los lados que se involucran en la situación. ¿Y qué lado se conoce? Bueno, se conoce lo que es el cateto adyacente, que hace referencia a la sombra que se forma acá, y están indagando por el cateto opuesto, que corresponde a la altura de la torre. En este caso también tenemos que utilizar la razón trigonométrica tangente. Tangente de 48 es igual al opuesto, que es A, que sería la altura de la torre, y 115, que es el cateto adyacente, que corresponde a la sombra que forma esa torre. Despejamos, agregamos el 1 adicional, despejamos, lo que esté diagonal con la incógnita, que en este caso es A, pasa a dividir, es decir, el 1, y tangente de 48 por 15 multiplican arriba. Eso nos da 127.72 metros aproximadamente. Y esta era la actividad que teníamos que desarrollar en la semana número 4. Sumamente importante esta retroalimentación, porque para la semana número 5, el último de los puntos del momento del actuar hace referencia a lo que se trabajó en esta semana número 4, ya que ha pasado mucho tiempo, más de 3 semanas desde que trabajamos esta semana 4, entonces creo que fue pertinente hacer esta retroalimentación como para refrescar lo que ya habíamos aprendido. No sé si existen dudas en relación a esta semana número 4, para despejarlas ya. De lo contrario, pasaremos a la semana número 5. Los escucho. O me dicen, bueno, pasamos o no pasamos a la semana 5. Por favor, me repite esto relacionado a la semana número 4. Alguien que me confirme. Profe, sí, sí. Sigamos, listo. Bien, continuamos con semana número 5. Tenemos aquí el enlace para la entrega de esta actividad. Esa actividad se entrega el día de hoy hasta las 2 de la tarde. Bueno, podemos entregarla, vamos a darle plazo hasta las 2:30. Las vamos a juntar a este enlace, tiene que ser un PDF, por favor. Aquellos estudiantes que aún están enviando sus actividades por WhatsApp, bien sabemos, y se repiten todos los encuentros, de que es al enlace, lo van a juntar a ese enlace, un documento PDF. Bien, tenemos aquí evidencias de aprendizaje en el saber hacer y el ser.
Una de las evidencias del ser es, por ejemplo, asume con responsabilidad las tareas, metas y objetivos propuestos. Entonces, eso es lo que se espera, ¿cierto? Que usted demuestre el alcance de esa evidencia. Y las otras, pues, están relacionadas con el concepto que estamos trabajando sobre razones trigonométricas. En el momento del encuentro, jóvenes, se propone entonces, control de asistencia ya se hizo, un breve repaso de lo trabajado el encuentro anterior, ya lo hicimos con la retroalimentación, y aquí se propone una línea de tiempo sobre la historia de las razones trigonométricas, cómo se fue dando el concepto a través del tiempo en el siglo II antes de Cristo, luego en el siglo II después de Cristo, siglo X, XV, XVI, XVII y XVIII. Entonces, por favor, lo leen detenidamente porque la historia es importante conocerla. Pasando al momento del ver, se propone un reto matemático donde dice, ¿cuál es el valor de X? Aquí voy a hacer referencia para darles una explicación sobre este reto. Este reto matemático está relacionado con resolución de triángulos, ¿sí? Con lo trabajado en la semana número 4. Entonces vamos a ver, que me van a ayudar con este reto. Bien, observamos aquí un triángulo rectángulo y el triángulo que tenemos por fuera, ¿cierto? El más grande. Y dentro de ese triángulo hay dos triángulos que se forman. Vamos a fijarnos inicialmente en el triángulo de afuera. En este triángulo de afuera, en el grande que se forma. Si este ángulo es de 30, y bien sabemos que este ángulo es un ángulo recto, que significa que es un ángulo de 90 grados, ¿qué ángulo se debe formar acá arriba? Alguien que me pueda dar información de ello. ¿Cuál es el ángulo que se forma ahí arriba? Fijándonos solamente en el triángulo grande, el que está por fuera. ¿Quién me dice? Teniendo en cuenta que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo debe dar 180. Si yo tengo uno de 30, tengo uno de 90, ¿cuál sería el valor del otro, el del que se forma arriba, donde dice el arquito? ¿Quién me dice? 30 grados. A ver, verifiquemos. Si yo tengo 30 más 90 van 120, más 30 no da 180. Pues este ángulo de acá no es 30. ¿Quién me dice? 150. ¿Cómo así? Vean. Este de acá, vamos a ver. Este de aquí mide 90. Voy a ponerlo por fuera. 90 grados. Este. Este mide 30. ¿Cuánto debe medir este? Si la suma de los tres debe dar 180. Si yo tengo acá 50. 30. ¿Por qué adivinando? Porque no, 60, perdón, ¿cuánto? 60 grados. 50. 60 grados. 30 más 90, 120, más 60, 180. Ahora, a mí me están pidiendo que determine el valor de X, es decir, que determine este sector no más, este sector pequeño. ¿Qué creen? ¿Qué estrategia debemos implementar para poder conocer ese valor de X? Tengan en cuenta que vamos a utilizar razones trigonométricas. ¿Qué razón trigonométrica puedo yo utilizar para poder encontrar ese valor de X? ¿Quién me dice? Les voy a dar una pista aquí. Vamos a suponer, como simplemente me están preguntando el sector, este valor de X, este sector de X, vamos a suponer que yo no conozco todo este sector. Así sería más fácil, que yo no conozco todo este sector, y a este sector le voy a llamar Y. Puede ser cualquier letra. Vamos a suponer que este triángulo, a ver si yo lo construyo acá. No me deja. Vamos a ver si puedo construir un triángulo.
Yo estoy trabajando la casa. Lo voy a construir acá. Y este valor de aquí sería 10.3. 10 raíz de 3. Es lo que quiero decir. Aquí es 10. Esto aquí es 10 raíz de 3. Y yo voy a conocer este valor. Le voy a llamar Y a todo este sector. Y tengo un ángulo de 60 grados. ¿Qué razón trigonométrica me permite a mí conocer el valor de Y? Ten en cuenta, a ver, que cada uno de estos lados del triángulo tiene un nombre. ¿Me puedes decir Y se conoce como? Cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. ¿Cómo le llamaríamos? Adyacente. El adyacente, listo, adyacente. No, perdón, Profe, yo perdón. creo que Qué pena, qué pena, qué pena. Teniendo en cuenta este ángulo de 60 grados, ¿este cateto cómo se conoce? Por favor, me repites. adyacente. No, porque estoy hablando del ángulo de 60 grados. ¿Quién me dice? Opuesto. Opuesto. Hipotenusa. Este es el Opuesto. opuesto. Este es el opuesto. A ver, si el ángulo de 90 se forma aquí, si el ángulo de 90 se formó acá, ¿cómo se conoce 10 raíz de 3? Al frente de este ángulo siempre queda la hipotenusa, jóvenes. Al frente de este ángulo de 90 siempre se forma la hipotenusa. De esa forma podemos identificar la hipotenusa por si acaso no la observamos. ¿Sí? Ahora, este ángulo de 60 es el que me define, me permite a mí definir el cateto opuesto. Entonces, al frente del ángulo de 90 siempre queda la hipotenusa. Y si estoy haciendo referencia a un ángulo, al frente de ese ángulo es el cateto opuesto. Ahora, ¿qué razón trigonométrica involucra? Cateto opuesto e involucra la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica? ¿Quién me dice? ¿Qué razón trigonométrica involucra hipotenusa e involucra cateto opuesto? Sen. Sen, listo. Entonces, con ayuda de sen van a encontrar. Entonces van a colocar sen de qué? ¿De qué ángulo? ¿Quién me dice? ¿De qué ángulo? De 60. Muy bien, sen de 60 es igual al cateto opuesto que vale ¿cuánto? Y, que no tiene valor, sobre 10 raíz de 3. Entonces aquí le colocan uno adicional y despejan, ¿cierto? Despejan la Y. El valor de Y es el valor de todo este sector, de acá, completo. Ahora, pero si a mí me piden es el valor de X, después que yo tenga Y, ¿qué debería de hacer? Señoritas y señores, si esta fórmula sen de 60 me va a permitir encontrar el valor de Y y es todo, ¿qué debo hacer yo para conocer específicamente el valor de X? Porque X es un pedacito nomás de esa Y. ¿Quién me dice? Después que yo conozca el valor de Y, ¿cómo conozco yo el valor de X? Claro está, que este sector me dice, bueno, un pedacito de acá vale 10 más X sería todo Y, ¿cierto? A ver, jóvenes, piénsenlo, piénsenlo. Diez cuatro, ¿lo hago por lista o qué? Repito, después que yo conozca el valor de Y, ¿cómo será que podré entonces conocer el valor de X?
Bueno, se las voy a dejar allí, ¿cierto? No nos vamos a demorar más en el reto. Hasta aquí les avanzó el reto. Ya el resto lo van a pensar ustedes. Vamos a programar un segundo encuentro a eso de las 11:30 para ver cómo van con este reto. Voy a pasar al momento del comprender. En el momento del comprender, como les decía anteriormente, vamos a seguir con la resolución de triángulos rectángulos utilizando las razones trigonométricas. Pero en este caso vamos a determinar ángulos. En la semana número 4, ¿qué hacíamos? Nos daban un ángulo, nos daban un lado y determinábamos otro lado. Pero en este caso vamos a tener lados y vamos a determinar ángulos, ¿cierto? Ya es un procedimiento distinto. Vamos a aprender algo nuevo en cuanto a resolución de triángulos utilizando razones trigonométricas. Chicos, me confirman, ¿me están escuchando bien? Porque como no me respondieron en el reto ninguno, entonces yo tengo la duda a ver si es que no me están escuchando. 10:04. Ah, sí me están escuchando. Bien. Entonces, les voy a dar un ejemplo en este momento del comprender de cómo determinar ángulos. ¿Sí? En este caso dice el ejemplo, vamos a encontrar el valor de los ángulos y el lado faltante. Vamos a hacer varios procedimientos. Entonces, aquí tenemos este triángulo rectángulo y todo triángulo rectángulo tiene tres ángulos. La suma de los tres ángulos es 180 grados. ¿Alguien me puede decir cuánto mide este ángulo? Este ángulo que se forma acá. Este ángulo recto, ¿cuánto mide? 90 grados. Bien, 90 grados. 90 ¿Y usted grados. me puede decir entonces cuánto mide beta y cuánto mide el ángulo alfa? ¿Hay forma de determinarlo así? No hay forma, jóvenes. No, no hay forma. No hay forma de visualmente determinar el ángulo. Solamente este ángulo, porque sabemos que es un ángulo recto, mide 90. Pero estos ángulos de acá, adivinando no. ¿Sí? Adivinando no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar razones trigonométricas. Ahora, vamos a determinar, nosotros ya sabemos que este ángulo de aquí mide 90 grados. Vamos a determinar el ángulo beta. Vamos a determinar el ángulo beta y el ángulo alfa. Vamos a determinar el ángulo beta y el alfa. Para ello vamos a utilizar las razones trigonométricas. Vamos a determinar entonces primero el ángulo beta. Entonces, teniendo en cuenta este ángulo beta, fijándonos en él, este 6, ¿cómo le llamaríamos? ¿Quién me dice? Observando, fijándonos en este ángulo, este 6, ¿cómo le llamaríamos? Lado opuesto, ¿no? Muy bien, el cateto opuesto. Para este ángulo, este 6 es el cateto opuesto. Pero si nos fijamos en el ángulo alfa, este 6, ¿qué sería? Lado adyacente. El adyacente. Entonces tengan en cuenta eso. Lo que es el opuesto para beta es el adyacente para alfa. En cambio, si yo me fijo en beta nuevamente, ¿el 8 qué sería? La hipotenusa. Ahora fijémonos en alfa. ¿El 8 qué sería? Hipotenusa. El 8, hipotenusa. Entonces, conclusión, la hipotenusa nunca va a cambiar dependiendo del ángulo. ¿Por qué? Porque la hipotenusa siempre queda al frente de este ángulo de 90. Entonces, para beta, este 6 es el opuesto, pero para alfa, este 6 es el adyacente. Ahora vamos a fijarnos nuevamente en beta. Entonces, teniendo en cuenta la información que me brinda el ejercicio, yo tengo el cateto opuesto y tengo la hipotenusa. Para poder determinar el ángulo beta, voy a utilizar esa información. Si yo tengo lo opuesto y tengo la hipotenusa, ¿qué razón trigonométrica involucra opuesto e involucra hipotenusa? Sen. Sí. Incluso aquí ya está la trampita, ustedes lo pueden ver. Teniendo en cuenta beta,
Tengo lo opuesto, tengo la hipotenusa. Por ende, esa es la razón trigonométrica que me va a permitir determinar el ángulo beta. Entonces me voy y la defino. Sen de beta es igual a 6 sobre 8. 6 que es opuesto, 8 que es hipotenusa. Luego que voy con calculadora en mano, Shift, sin, entonces los que tengan calculadora excelente, me voy a ir a Shift, es la tecla que encontramos acá arribita en amarillo, letras mayúsculas, Shift, y como estoy utilizando Zen, voy a dar entonces Shift, sin, y me aparece justo así ese sin como elevado a un 1, ¿sí? Eso no tiene nada que ver allí de que sea una potencia, sino es como para simbolizar de que voy a determinar un ángulo. Entonces sería Shift, sin, abro paréntesis, 6 dividido 8. 6 dividido 8. Eso me da 48.59. Por favor, los que tengan la calculadora, lo prueban y me confirman si les está dando. Por favor, tómese el tiempo de hacerlo en la calculadora. Profe, ¿cuánto da el resultado? ¿Cómo? Sí, 48 profe, puntos. sí. Bien. ¿Alguien más le dio ese mismo valor? Sí, profe. Bien. Entonces, observen que para determinar este ángulo me sirvió Zen porque la información que me brinda el triángulo tiene el cateto opuesto y tiene la hipotenusa. Y me sirve Zen, ¿cierto? Entonces me voy a Chip, ¿sí? De 6 dividido 8, 48.59. Ahora, aquí lo voy a aproximar. Ahora, si este dato de acá supera el 50, pasa de 50, yo lo aproximo a la cifra siguiente. Aquí estaba en 48.59, yo lo aproximé a 49 grados. Pero vamos a suponer que aquí hubiera quedado un punto 50. Entonces yo lo dejaba en 48 grados. Pero si ¿qué tal si me hubiera quedado en 51.51? Lo aproximaba a la cifra siguiente, a 49 grados. ¿Listo? Lo vamos a hacer así para no trabajar con decimales en cuanto a los ángulos, sino con números enteros. Ahora me voy a determinar el ángulo alfa. En el ángulo alfa, ese 6 es el cateto adyacente y ese 8 es la hipotenusa. Por ende, la razón trigonométrica seno no me va a servir, me sirve la razón trigonométrica coseno, ya que coseno se define como adyacente sobre hipotenusa. Entonces aquí es 6 sobre 8. Aunque esta razón aquí es 6 sobre 8 y acá también es 6 sobre 8, no es lo mismo, porque para beta es seno y para coseno, y para alfa es coseno. Entonces es muy distinto. Ahora me voy con calculadora en mano, van a probar ustedes también. Chip cos, como aquí ya se define cos, entonces yo ya voy a darle clic a cos. Chip cos, abro paréntesis, 6 dividido 8 igual a 41.40. Por favor verifiquen de si les dio así. Sí, es así. 41.40 y venían una serie de decimales que no vamos a colocar. A partir de aquí, del segundo de los dos decimales, después del punto, vamos a ver si lo aproximamos a la cifra siguiente o lo dejamos en la cifra. Como este dato de aquí no superó los 50, entonces lo dejo en la cifra que está, 41 grados. Ahora, el ángulo beta vale 49 grados, el ángulo alfa 41 grados y el ángulo teta 90 grados. Verifiquen si la suma de los tres ángulos debe dar 180 grados. 49 más 41 más 90. Verifiquen, por favor. Sí, señora. Eso lo deben hacer. Siempre que estemos trabajando con ángulos, verifiquen de que los tres ángulos den 180. ¿Sí? Siempre lo deben hacer. No debe dar cercano a 180, no. Tiene que ser 180. Ah, que me dio 181 grados. No, debe de ser 180. No debe de pasar 180 ni quedar por debajo de 180. Bien. Preguntas, dudas incógnitas en cuanto a determinar ángulos. Profe, ¿me puedo volver a explicar una parte de donde dice
Pues en la parte de esa de lo del 50 y todo eso, pues, que no entendí Ah, bien. claro, ¿cómo aproximarlo? Listo, listo. Vamos a suponer que aquí me quedó, digamos, un 48,50. En ese caso, lo voy a dejar en 48, en la cifra entera que trae, en este caso, como tenemos acá. Esto aquí me dice, el decimal es el que me dice si lo aproximo a la cifra siguiente o lo dejo en la cifra entera que tiene. Por ejemplo, vamos a suponer que ahí me quedó un punto 40. Si es un punto 40, pues me iba a quedar en 48 grados, ¿cierto? Pero como quedó en 59, es decir, que superó 50, usted lo deja en la cifra siguiente, 49 grados. Otro ejemplo sería, si aquí me queda en un 48,50, entonces yo lo dejaba en 48 grados. Pero ¿qué pasaría si yo tendría aquí un punto 51? ¿Qué crees que debería de quedar? Punto 51. Profe, quedaría en 41 grados, ¿no? Acá. ¿Quedaría en qué? Perdón. Si tuviera si tuviera 51, Ya te voy a mostrar. quedaría 41 grados, ¿no? Vamos a suponer, yo tengo acá 48,51 grados. Como eso quedó en punto 51, entonces ya lo voy a dejar en la cifra siguiente. Otro ejemplo. ¿Qué pasaría si yo tendría un 48,50 grados? Entonces, como está en 48,50 grados, lo dejo en 48 grados. Otro ejemplo. ¿Qué pasaría si tendría yo un 48,41 grados? Como quedó ese punto 41, como quedó por debajo de la cifra 50, que es la mitad, entonces yo lo dejo en 41 grados, 48 grados. ¿Sí? No sé si me están comprendiendo. Esta cifra de aquí es la que me permite deducir si yo lo dejo en la cifra siguiente o lo paso a la cifra siguiente o lo dejo en la cifra que trae. En el ejemplo que tenemos ahora es 48,59 grados. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a llevar a la cifra siguiente. Que sería 49, perdón, sí, 49 grados. ¿Comprendido o no? Le voy a dar le voy a hacer unas preguntitas acá. ¿Qué pasa si tengo 41,05 grados? ¿En qué cifra quedaría? Profe, en 48. 41, perdón. ¿En qué? 41, sí. Listo. Otro ejemplo, si tengo 41,52 grados, ¿pasaría a qué? ¿O quedaría en? 42, 42. profe. 41,52 grados. ¿Quedaría en? ¿Qué me dicen? 42. 42. 42. Muy bien, en 42 grados. Y así sucesivamente para todos los ejercicios cuando necesitemos aproximar. ¿Listo? Joven, ¿le quedó claro? Sí, 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 señora. profe. Bueno, ok, joven. Luego, ya determinamos los ángulos, ya determinamos beta, coseno y el ángulo teta, que es 90, que no le vamos a aplicar procedimiento porque visualmente podemos deducir que es 90 porque es recto. Bien, ahora nos piden determinar el lado faltante. Observen que aquí me dan dos lados, me dan la hipotenusa y un cateto. No voy a definir si es cateto opuesto o es adyacente, porque para beta el 6 es el opuesto, pero para el alfa el 6 es el adyacente. Entonces no voy a decir opuesto ni adyacente. Ahora, tengo dos lados. ¿Será que puedo aplicar el teorema de Pitágoras? Para poder determinar este lado faltante. Sí, profe. ¿Será que puedo aplicar teorema de Pitágoras para determinar este lado faltante? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Están tan calladitos el día de hoy.
Sí, podemos y debemos. ¿Sí? Si solamente tuviéramos este triángulo así y sin definir ángulos, tendríamos que aplicar por recta obligación el teorema de Pitágoras. Y lo vamos a hacer. Entonces, cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto que tengo. Siempre la hipotenusa va de primero. Siempre. Es a la hipotenusa al cuadrado que usted le va a restar el cateto que tiene al cuadrado. Entonces, cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que tengo al cuadrado. 8 al cuadrado es 64, menos 6 al cuadrado es 36. Cateto al cuadrado es igual 64 menos 36, 28. Ahora coloco en ambos miembros de la igualdad, tanto a la izquierda como a la derecha, raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de cateto al cuadrado es cateto, y raíz cuadrada de 28 lo vamos a dejar en raíz de 28. Como ya les había mencionado, vamos a trabajar con la raíz, cuando por allá, no me recuerdo ya en qué semana, sí, fue en la semana número 4, que estuvimos racionalizando. Entonces, este cateto del cual no tenía dato vale raíz de 28. Hipotenusa 8, el otro cateto es 6, y este raíz de 28. Bien, con eso ya le dimos solución a todo lo que se pedía en ese ejemplo. Ahora vamos a pasar al momento del actuar. Tenemos 3 puntos. El 4.1 y el 4.2 está relacionado con lo que acabo de explicar. El 4.3 está relacionado con lo que trabajamos en la semana número 4. Dice acá, determinar las mediciones. Vamos a determinar las mediciones de M, donde M es un lado, y vamos a determinar el valor del ángulo P y el valor del ángulo N. Entonces, observemos aquí el triángulo. Perdón, me pasé. Voy a determinar el valor de M y voy a determinar el ángulo P y el ángulo N, porque el ángulo M yo lo conozco y vale 90 grados. Este lado M se conoce como, ¿qué nombre Hipotenusa. tiene? La hipotenusa, porque queda al frente de eso. Es decir, que yo le puedo llamar M o le puedo llamar hipotenusa. Para ello entonces, para dar respuesta a esta M, pues simplemente aplico el teorema de Pitágoras para determinar M, que dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de estos dos catetos al cuadrado y sigues el procedimiento. Ya el teorema es un asunto bastante viejo, listo. Esto en cuanto a determinar M. Ahora vamos a determinar los ángulos P y N. Fijémonos en el ángulo P. Vamos a verificar qué razón trigonométrica me permite a mí encontrar el ángulo P. Teniendo en cuenta este ángulo P, este 2, ¿qué sería? Opuesto. ¿Quién me Cateto opuesto. Cateto opuesto? Teniendo en cuenta este ángulo P, este es el opuesto, entonces este 3, ¿qué sería? Teniendo en cuenta el ángulo P, el adyacente. Entonces, ¿qué razón trigonométrica involucra opuesto e involucra adyacente? Tangente. Tangente. Entonces, esa es la razón que te va a servir para determinar el ángulo P. Entonces, tangente de P es igual a 2 sobre 3. Muy bien, ahora vamos a determinar, vamos a ver cómo nos va con N. Teniendo en cuenta este ángulo N, este 3, ¿qué sería? Opuesto. Y el 2, Adyacente. entonces, ¿qué razón trigonométrica nos sirve? La misma. La misma tangente. ¿Cómo sería tangente? Tangente de N es igual a 3 sobre 2. Y hacen luego el procedimiento con la calculadora, los aproximan y listo, ya sale el 4.1. Vamos a pasar al 4.2. Dice, Carlos debe subir al tejado de una casa para verificar el funcionamiento de un tanque de agua. Para esto pone una escalera de 6 metros de largo contra una pared vertical de la casa. La distancia entre el extremo inferior de la escalera y la pared es de 2 metros. Resumidas cuentas, es esta imagen. Pone la escalera a una distancia de 2 metros, la escalera tiene una longitud de 6 metros. Me van a pedir dos interrogantes. ¿A qué distancia está ubicado el tanque? ¿Y qué ángulo forma la escalera con la horizontal? ¿A qué distancia está ubicado el tanque? Es esto. Este es el tanque, esta es la distancia del tanque. Para ello, como yo conozco la hipotenusa y teniendo en cuenta este ángulo alfa, este sería el cateto adyacente,
¿qué vas a hacer? Aplicar el teorema para determinar este cateto, donde este cateto es la altura, ¿sí? Entonces, esta es la hipotenusa, este sería el cateto adyacente porque estamos haciendo referencia a este ángulo alfa, este es el cateto opuesto. Voy a determinar opuesto aplicando el teorema de Pitágoras. Con ello doy respuesta al primer interrogante. El segundo interrogante dice, bueno, ¿cuál es el ángulo que se forma entre la escalera y la horizontal? La escalera y la horizontal. ¿Cuál es la horizontal? Es esta, ¿cierto? El piso es la horizontal. Entonces me están pidiendo entonces que determine el ángulo alfa. Entonces, para el ángulo alfa, ¿qué voy a hacer? Voy a verificar qué información me da el ejercicio. Me da la hipotenusa y me da la adyacente. ¿Qué razón trigonométrica involucra hipotenusa y adyacente? Cosecante. Coseno. Coseno. Esa razón trigonométrica que aparece como C es coseno. Listo, coseno. Entonces, ustedes definen coseno y determinan el ángulo. Utilizan calculadora, lo aproximan y listo. ¿De acuerdo? Ese sería el 4.2. Pasando al 4.3, dice, se requiere delimitar un área triangular para aislar un perro labrador. La distancia desde la casa del hombre hasta el árbol es de 14.5 metros. Y el ángulo que forma este con el cable con la cerca del lote es de 53 grados. ¿Cuál es la distancia entre la casa del perro y el árbol? Observen que aquí no se les está pidiendo que determinen un ángulo, se les está pidiendo que determine una distancia, que determine la distancia entre este árbol y la casita del perro. ¿Qué información me brinda? Me brindan este ángulo y yo quiero conocer es este interrogante que está aquí en rojo, este que está aquí. Teniendo en cuenta este ángulo, este lado, ¿cómo se conoce? Opuesto. Hipotenusa. Opuesto. ¿Qué información me brindan? ¿Qué lado? ¿Este lado cómo se conoce? Hipotenusa. Ok, entonces, quiero conocer el opuesto y me da información de la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica involucra opuesto e hipotenusa? Sen. Coseno. No, seno. Sena. Seno. Opuesto, seno, opuesto sobre hipotenusa. Entonces, sen de 53 igual a el interrogante sobre 14.5. Despejo, usted aquí le puede colocar X, lo que desee, la inicial de su nombre, como desee, despeja esa variable y encuentra la distancia entre el árbol y la casita del perro. Jóvenes, esa es la actividad que vamos a trabajar el día de hoy. Que, bueno, aquí tenemos una cibergrafía que les puede servir, hay unos videos donde se da una explicación similar sobre cómo determinar ángulos, pues por si lo quieren ver más adelante. Chicos, esta es la actividad que vamos a juntar al enlace. Recuerden que es el enlace de 10.4, por favor, no lo adjunten a otro enlace que no sea de su grupo. A ver, jovencitos, ustedes me dirán dónde repito, qué explicaciones más requieren. Y esta es la actividad que vamos a juntar el día de hoy. ¿Me explica, por favor, ahí el valor de los ¿Cuál? ángulos? ¿Cuál es esto aquí? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo aproximarlos o todo el procedimiento? No, yo entendí cómo aproximarlos. Lo que no entendí bien es como lo que hay que hacer en la calculadora. Ah, ya. Ah, bueno, mira la calculadora. Resulta que ya después de determinar qué es sen y que me queda 6/8, me voy a chip. Chip es la teclita que aparece a la izquierda arriba de la calculadora. Aparece en amarillo, letra mayúscula. Como la razón trigonométrica apropiada para determinar el ángulo es sen, entonces me voy a chip y le doy clic en sin, abro paréntesis. En muchas ocasiones la calculadora abre el paréntesis o te toca a ti abrirlo. A veces que es automático. Si no lo abres, pues tú lo abres. Entonces sería chip, sin, abro paréntesis, 6 dividido 8, cierro paréntesis, igual. Me da 48.59 y una serie de decimales, pero solamente voy a tomar 2 decimales después del punto y luego de ello lo aproximo. Eso era la explicación que necesitaba lo de la calculadora. Sí, Y señora. así es. Chip cos, pero en este caso va a ser con cos. Chip cos 6 dividido 8, cierro paréntesis, igual 41.40 y luego lo aproximo. Bueno, ¿Alguien más? gracias. Con gusto, señorita. ¿Alguien más? ¿Te puedes meter al reto matemático un momento, por favor? Claro que sí. Me voy a volver porque ya lo había borrado. Ay,
Ya no tengo forma. Me voy al reto del ejercicio. Vamos a ver. Ah, sí. Aquí estoy. Pude recuperarlo. Cuénteme. Eso pues, solo lo quería analizar. Ah, bueno, le quería tomar un pantallazo. Tómale pantallazo. Exactamente. Tómele pantallazo. Todo el mundo tómele pantallazo. Profe, te pregunto, Sí. en ese reto matemático, que si también se puede usar cos para hallar la distancia.